Hola, bendiciones. Les envío un caluroso abrazo y confío en el Señor que todos se encuentren muy bien. Estamos en la semana de ayuno de oración, iniciando hoy con esta enseñanza y el tema cielos abiertos. Qué bueno es cuando podemos experimentar esos cielos abiertos, esa presencia de Dios. Tal vez usted la ha escuchado más de una vez la expresión cuando se ora y se le pide al Señor que hayan cielos abiertos. Y esa ha sido la motivación para abordar el tema durante toda la semana. Nos ponemos en las manos del Señor, le damos gracias por su palabra, por la revelación que Él trae. Nos acercamos confiadamente para aprender, para crecer, para profundizar en conocimiento. Y le pedimos al Espíritu Santo que sea el quien ponga las palabras oportunas de mis labios, para que la palabra que Él ha dado entre en nuestros corazones cual semilla y pueda germinar y dar fruto. Bendigo, Señor, cada oyente y gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por estar presente en medio de cada uno de nosotros. Amén. Y les invito para que estemos buscando en Isaías 45:8. Ese es el texto que vamos a tener de referencia como texto base, que dice: destilad, oh cielos, desde lo alto, y derrame justicia a las nubes. Ábrase en la tierra y dé fruto la salvación, y brote la justicia con ella, yo el Señor. Esta palabra nos habla de esta promesa del Señor, tomando en cuenta que Él es soberano y que Él quiere intervenir de manera sobrenatural en favor de sus hijos. Y recordando que Él es nuestra justicia, nuestra salvación, y que Él es el creador de todo. Por lo tanto, Él tiene el dominio en todo. Es el deseo de Dios de que vivamos en rectitud, en liberación y en esa plenitud que da la redención de la salvación tan grande que nos ha venido por medio de Jesucristo. Con este versículo que hemos leído, nos damos cuenta que Dios nos quiere regalar una vida plena y abundante y que al mismo tiempo Él nos capacita para servir a los demás, para cumplir con el propósito que tenemos como hijos de Dios y para ver su mano poderosa actuando a nuestro favor. Y si hablamos de cielos abiertos, ¿será porque en algún momento hubo o hay cielos cerrados? Vamos a ver eso también. Nos vamos a dar en cuenta entonces que los cielos estaban cerrados. ¿Y por qué estaban cerrados los cielos? Bueno, debido al pecado, porque el pecado definitivamente separó a la humanidad de Dios. Básicamente estaremos hablando de la desobediencia. Esta fue la que generó una barrera que impedía la plena comunión con Dios, nuestro Creador. Y así lo vamos a ver y vamos a ir buscando en Isaías 64:1, donde la palabra dice: ojalá rasgaras los cielos y descendieras, las montañas temblarían ante ti. Estamos viendo entonces, de acuerdo al Antiguo Testamento, que se está pidiendo una apertura de cielos y entonces vamos a afirmar que el acceso directo hacia esa comunión que se experimentó en el Edén se había cerrado y ya lo decimos por el pecado. El pecado produjo una barrera. También vamos a leer en Lamentaciones 3:44
te envuelves en una nube para no escuchar nuestra oración. Y es ese clamor al darse cuenta de que quien está en pecado puede experimentar o se da cuenta que hay una barrera para relacionarse con Dios. Y también leeremos en Miqueas 3:4: ya le pediría auxilio al Señor, pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Vamos a ir entonces asociando que los cielos cerrados están en esa condición por el pecado. O sea, hay un obstáculo para relacionarse con el Señor. Y si usted dice, ¿qué significa entonces que los cielos estaban cerrados? Hemos de entender que la relación de Dios con la humanidad estaba fracturada, que lo que ocurrió en el Edén, cuando Adán y Eva pecan, ellos son expulsados de la presencia del Señor. Y entonces es a partir de ese momento cuando el pecado se convierte en un obstáculo permanente entre Dios y los hombres, para lo cual se va a establecer la necesidad de un sacrificio perfecto para restaurar la relación entre Dios y los hombres. Vamos a estar leyendo en Génesis 3, vamos a hacer esa revisión de estos pasajes para fundamentar esto que acabo de comentar o de expresar. En Génesis 3, verso 23 y 24 nos dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Nos damos cuenta entonces que sí, desde el inicio, o sea, desde que ocurre lo de el huerto del Edén, es cuando nos damos cuenta que se hace esa separación y entonces esos cielos abiertos, esa confianza, esa plenitud, esa cercanía que había entre Dios y los hombres es rota y queda una barrera, porque Dios los expulsa del Edén y más bien pone ahí algo para que el hombre no pueda pasar. Y dice que son los querubines y una espada. También vamos a leer entonces en Romanos 5:12 que nos dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Hemos entonces de tomar en cuenta que ante este pecado que cometió Adán y Eva, ese pecado original, si lo llamamos así, viene entonces a meterse o a entrar en el ADN de la raza humana. Y entonces pensar que un ser humano, por pequeño que sea, no trae ese ADN es un error, sino que eso viene ahí puesto. Y así lo estamos leyendo. Vamos a ver ahora lo que nos dice Hebreos 9:8. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Hemos entonces de entender o de entender que existían limitaciones hasta el tiempo de la venida de Jesucristo y todo el cambio que surgió gracias al sacrificio que Él hizo. Antes de eso, hemos de entender que
el pueblo estaba limitado, estaba restringido el acceso a la presencia de Dios, a, a poderlo experimentar, a poderlo vivir de manera como lo vemos ahora, que Él viene y visita a todos, que nos los que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y sabiendo que con la muerte entonces de Jesús se rasgó el velo del templo, todos tenemos entrada al, a la presencia de Dios. Y nos damos cuenta entonces que de acuerdo a lo que dice Marcos 1, perdón, del 9 al 11, que lo vamos a estar buscando, que nos habla del bautismo de Jesús, es donde está el registro físico, vamos a decirlo así, de que se han abierto los cielos. Y dice la palabra, leo para ustedes, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Esos cielos cerrados, gracias a la venida de Jesucristo y al cumplimiento en obediencia de lo que le correspondía hacer, paso a paso, en este caso, cumplir la palabra de que debía de bautizarse, nos damos cuenta entonces que de acuerdo a lo que reporta Marcos, Mateo y Lucas, los cielos fueron abiertos. En Marcos 1:9, como lo leímos, dice, vio que los cielos se abrían. En Mateo 3:16, vamos a buscar Mateo 3:16, la palabra nos dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Con respecto a esto, como lo hemos dicho en otro momento, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que hemos de entender que así se manifestó en ese momento para que la gente se diera cuenta qué era lo que estaba bajando, qué era lo que estaba descendiendo, y esa libertad, esa pureza, y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque los cielos se habían abierto. En Lucas 3:21, la palabra nos dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo. Gloria a Dios entonces, porque si los cielos estuvieron cerrados por tanto tiempo, vamos a pensar que en el antiguo pacto, aunque sí Dios se comunicaba con algunas personas, sí era cierto que el acceso directo seguía bloqueado. O sea, la gente hacía sacrificios y habían mediadores, vamos a decir, en el antiguo pacto. Mas, sin embargo, el acceso para todos los demás estaba bloqueado. ¿Cuándo se abre? ¿Cuándo hablamos de cielos abiertos? Bueno, gracias a esta venida de Jesús y cumplir en obediencia a lo que se requería, el haberse bautizado. Ahora, si usted pregunta, ¿por qué se abrieron los cielos con el bautismo de Jesús? Bueno, vamos a darnos cuenta que con ese bautismo, con ese acto de obediencia, se abre el inicio del ministerio y la afirmación del Padre sobre Jesús, quien era el Mesías prometido. Además, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, confirmando que está manifestando la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo plenamente en Cristo. Y gloria a Dios entonces por esa hermosa oportunidad. Vamos a estar leyendo ahora en Primera de Timoteo 2:5.
La palabra nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por esta enseñanza, porque vamos a irla desarrollando poco a poco, poquita pero sustanciosa. Y estos cielos abiertos nos hablan del favor del Padre Celestial derramado sobre su Hijo Jesucristo, a quien, de acuerdo a lo que se escuchó en la voz que salió del cielo, posterior a que se abriera y que descendiera la paloma, o junto o simultáneamente mientras descendía esa representación del Espíritu Santo, estamos viendo entonces que los cielos no solo se abren para Jesús, sino también se abren para todo aquel que viene al Padre por medio de Jesucristo al desarrollar su fe. Así que nos vamos a dar cuenta que el bautismo no solo marcó el inicio del ministerio de Jesús, sino también la promesa de reconciliación entre Dios y la humanidad. Vamos a entender entonces que vivir sin Jesús es vivir bajo cielos cerrados. Y no se trata de hablar específicamente de cosas materiales o de bendiciones temporales, sino del mayor de los dones, del perdón de pecados y del acceso directo al Padre Celestial. Pues vamos a quedar claros que Jesús es quien promueve esa comunión con Dios. Sin Jesús no hay comunión con Dios, no hay vida eterna, no hay esperanza. Él es la única puerta para los cielos abiertos. Y uno de los mayores obstáculos para anhelar esos cielos abiertos es la negativa a reconocer nuestra necesidad de perdón. No nos podemos acostumbrar y debemos de hablarles a aquellos que han vivido en cielos o viven en cielos cerrados, porque es preciso entender que hemos de caminar cerca de Dios para no hundirnos más en la soledad, en la tristeza, en la miseria, con un corazón indiferente, endurecido, cegado por el orgullo, negando una necesidad espiritual tangible y evidente. Por eso Isaías en el verso 64:1 dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras. ¿Por qué? Porque era necesario que llegara ese glorioso día, ese día en que se abrieron los cielos y ante la presencia de Jesús, esa apertura de los cielos viene para usted y viene para mí, para los que creemos en Él y lo hemos aceptado, para los hijos de Dios. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos vas dando, Señor, ese cultivo. No solo la semilla que siembras en nosotros, sino que también la riegas y la cultivas para que tengamos fundamento, para que tengamos conocimiento, para que sepamos todo lo bueno que conlleva la muerte de Jesucristo en la cruz, ese perdón, esa salvación, pero principalmente la reconciliación con Dios Padre. Gracias te damos por esa reconciliación, Señor, y que entendamos la importancia de vivir con cielos abiertos, o sea, en una estrecha relación contigo, recibiendo tu perdón, perdonándonos y perdonando a los demás, y también disfrutando esa plenitud que trae los cielos abiertos, más allá de cosas materiales, es esa bendición de disfrutar los dones, los talentos, ser empleados para tu honra y para tu gloria, Señor. Bendecimos entonces tu nombre por medio de esta palabra recibida. Amén y amén. Un abrazo. Nos sentimos mañana con la segunda parte.
Le invito para que también la comparta con otros. Dios le bendiga. Que tenga muy buen día.